les digo, y aún a decir, yo tengo que comprometerme más con el reino para que esta gente, este continente, conozca a Dios. Los que conocen Europa saben de lo que hablo, que no es tan fácil como acá el Evangelio, y todo lo que estamos haciendo es en pos de eso. El lema es Cristo, la esperanza de gloria en Europa. Cristo en Europa, esperanza de gloria. Esas solas palabras están diciendo todo lo que uno quiere y anhela. Y como decimos, ni ellos van a ir a cambiarle la mentalidad a nadie, vamos a sumar a lo que se está haciendo y lo que el Espíritu está haciendo en ese lugar. Así que vayan con muchas ganas de servir, con una actitud, aquí estoy, Señor, lo que quieras, lo que está. No son vacaciones, no es un paseíto, qué lindo, aprovecho salir. Es un tiempo donde nos tiene hasta que doler la situación de esa gente. Después seguramente vamos a disfrutar, pero a nosotros nos conmueve cada vez que vamos a esos lugares y ver tanta necesidad. Y saben que a veces nosotros menospreciamos el alimento que tenemos en casa, en esta Argentina tan realmente rica, en la provisión que Dios da, en las bendiciones espirituales que se disfrutan. Ellos muchas veces no las tienen. No los tienen. Entonces vayan y den, pero también abran los ojos y capten todo eso, ¿sí? Y la iglesia seguramente va a estar orando por ellos, ¿o no? Mire, los convocamos a esto. Allá justamente hicimos una semana de oración, la semana del 28, 27. 28, 27 que comienza, 28, lunes 28. Hasta el domingo, toda esa semana es una semana de oración que es específicamente, intencionalmente, para orar por ellos, todos los que van a estar allá, y vamos a hacer también, mandarles videos y mandarles esos Facebook Live que hacen algunos, en fin, poder que ustedes no solamente piensen que estamos acá y son unos poquitos que se fueron allá, todos estamos comprometidos con eso. Si somos uno, cuando vamos todos, algunos físicamente, otros en el espíritu, otro apoyando en la oración, otro económicamente. Mira, hay tantas formas de ir. Así que yo lo animo que estemos en este espíritu. Esto es lo que estamos animando a las otras iglesias hijas, a que puedan tomar un tiempo para orar, no solo por ellos que van, sino por la gente que está allá y que va a necesitar. Así que, ¿estamos de acuerdo en esto? Nos ponemos de acuerdo para orar y para tomar un tiempo hermoso. En esta noche yo quiero felicitarlos, porque si ustedes están aquí es porque son entendidos en los tiempos que estamos viviendo. Saben que sé que esto no es una reunión, sino que es el inicio de ELCO, que le pregunté a Norma qué significaba la sigla y me dijo, Escuela de Liderazgo Congregacional. Eso significa ELCO. Póngale el nombre que sea, instituto bíblico, escuela de ministerio, lo que sea. Lo importante, la esencia, que ustedes están acá porque quieren seguir aprendiendo más, ¿verdad? Porque entendemos que necesitamos capacitarnos y prepararnos para la tarea que tenemos por delante. En todos estos alineamientos que estamos haciendo con el apóstol Lara, el lema es ser fieles a nuestra administración. Yo anoche lo charlaba con sus pastores y hablábamos de esto. Y para ser fieles, ¿qué es la administración que nos ha dado? Fieles a lo que Él nos ha asignado, lo que Él nos ha determinado hacer, necesitamos, como dije, ser fieles. Y ser fieles no es de cualquier manera, no es a mi manera, es de ser exactos en el diseño que Dios nos plantó. Entonces, que ustedes se estén capacitando, habla de que están siendo exactos y fieles a lo que Dios quiere. Porque no se trata de cualquier cosa, no jugamos a la iglesia, no venimos para ver qué le digo a la gente, cómo los entretengo. Se trata de tener palabra y tener el depósito del Espíritu en mi vida para poder de ese depósito impartir palabra para que a otras personas esa palabra que va con la unción del Espíritu transforme y cambie sus vidas. ¿Lo creen? Y para eso, ¿sabe qué hace falta? Ser capacitados. Necesitamos ser capacitados. Necesitamos entender que todos tenemos una responsabilidad. Y si ustedes están acá es porque seguramente son líderes muchos, otros pastores, otros están teniendo grupos pequeños, otros atienden los niños. En las diferentes áreas,
todos tenemos la misma responsabilidad. A todos se nos llamó a ser sacerdotes del nuevo pacto. A todos, no hay nosotros los pastores, ustedes allí sentados, no. Todos fuimos llamados a ese sacerdocio y se requiere que seamos fieles y que seamos, yo le agrego ahí, preparados. Cada uno de nosotros somos responsables de administrar el área que Dios nos ha dado, la gracia que Dios nos ha dado. Si es con los niños, yo tengo que administrar eso. ¿Y cómo voy a impartir a los niños? Es fundamental. Si estoy con los jóvenes, yo tengo que estar capacitado enteramente, como decía el apóstol Pablo, le decía a Timoteo, para toda buena obra. Y tengo que prepararme, tengo que capacitarme. Por eso yo los felicito. Los felicito porque si están acá es porque han entendido la mitad del camino. Ahora falta la otra mitad, ¿verdad? Están entendiendo lo más importante. Y creemos que la tarea de cada obrero, de cada pastor, de cada líder es fundamental para el crecimiento del reino y para la iglesia de Cristo. ¿Usted lo cree así? Claro que sí. Y para esto, lo que yo quiero detenerme unos minutos ahora en esta noche, es entender la importancia de la administración de la palabra. Administrar la palabra. Parece un término económico, ¿no? De la economía. Pero la administración no tiene que ver solo con el dinero. Todos sabemos eso. Administramos nuestro cuerpo. Administramos bienes, pero también administramos familia, administramos congregaciones, administramos la gracia que Dios nos ha dado, llámese niños, jóvenes, adolescentes, adultos, hombres, el área que sea, el evangelismo, y póngale allí lo que sea, es una administración que Dios nos ha dado. ¿Y saben qué? Y ustedes conocen la parábola de los que les dieron los talentos, ¿no? Y uno le dieron y lo multiplicó, el otro dieron, y uno dijo, tengo miedo. ¿Y qué hizo? Lo devolvió. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Para pensar, ¿no? No pudiste multiplicar lo que te di. Siervo malo y negligente. Lo contrario a diligente. Lo contrario a fiel. No supo ser fiel administrador de lo que se les dio. Y un día vamos a dar cuenta de eso. Por eso que es tan importante que nosotros debemos entender que todo lo que hacemos, en especial manera administrando, y yo quiero abocarme solamente a la palabra, es fundamental la importancia de poder impartir la verdad. Pero la verdad como Dios quiere que la impartamos con la excelencia que Él se merece y que Él requiere. Cuando nosotros estamos delante de la gente, cuando nosotros, cada uno de ustedes seguramente ministra un grupo pequeño, algunos dirán, no, yo ninguno, pero capaz que tenés 2 o 3 personas que te siguen, por así decir, o que estás discipulando, ya estás liderando. Ya sos responsable, ya estás administrando esas vidas. Ahora, el asunto, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos a esa administración? Y nosotros debemos entender que la palabra la debemos administrar, como les decía, con esa excelencia, con esa impartición, sabiendo de que la vida de las personas muchas veces van a cambiar a través de la impartición que yo le dé. Saben que nos hemos cansado por años de ver a la iglesia de Cristo entretener a la gente. Entretener con mensajes, entretener con palabras lindas, entretener con testimonios, entretener con lo que se me ocurre en ese momento. Pero muy pocas veces, y gracias a Dios, Dios está trayéndonos a eso, ¿a qué? A poder darle la importancia que tiene el alimento que le damos a la gente, porque ese alimento es de vital importancia para que crezca la iglesia y para que crezca bien. Y de eso somos responsables cada uno de los que tenemos una administración. ¿Se entiende? Entonces nosotros tenemos que dedicarlo. La iglesia por año entretuvo a la gente. Nosotros es tiempo que dejemos de entretener a la gente y le demos palabra con sustento. Pero no puedo dar lo que no tengo. El buen depósito que nos ha dado el Espíritu tiene que estar lleno de esa palabra. Y no puedo dar lo que no tengo.
Pedro y Juan podían decir, no tenemos plata, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tenían? Lo que había dentro de ellos. Poder, fe, convicción. Y pudieron levantar a un paralítico con una palabra, porque sabían lo que tenían. Pero nosotros necesitamos, primero que nada, entender que sin los fundamentos sólidos, y no hablo de teología, de saberme todos los libros de la Biblia, no hablo de la doctrina de esto, dice esto, hablo de la importancia de que la palabra sea parte de mi vida y que en todo momento y en cualquier situación, en cualquier lugar, yo la pueda impartir y llevar vida a los que me escuchan. Amén. Por eso yo los felicito, pero yo aspiro que no se conformen y piensen, es un instituto bíblico más. No, queremos ser capacitados de la palabra para impartir vida. Cambia la cosa, porque palabras cualquiera bien las dice. Pero lo que impartimos solamente lo puede impartir el que aquí tiene el Espíritu. Por eso no se confundan, pueden tener personas muy elocuentes, puede haber personas muy doctas, personas muy sabias, pero en su propia opinión. Pero eso no tiene que ver con que impartan palabra. Que impartan la palabra que viene del Espíritu, ¿sí? La palabra que viene de nuestro Espíritu. Por eso, para una mayor comprensión del término administración, que por allí es lo que vamos a hablar, podemos decir que viene de un término latín que significa administrare, que es servir. Fíjense, manejar o gestionar. Digan, servir, manejar o gestionar. Eso significa administrar. Una definición dice que la administración puede ser entendida como una disciplina que se encarga de realizar una gestión de los recursos, sean materiales o humanos, orientada a satisfacer un objetivo común, un objetivo que tengan allí. Ahora, esa es la definición, digamos, secular que podemos encontrar. Pero qué interesante que en la misma palabra, en el latín, está diciéndonos que es servir, manejar o gestionar. Y si eso lo aplicamos a la palabra, justamente lo debemos aplicarlo a la palabra para entender cuál es nuestra función como líderes, pastores, obreros, encargados de algo, de algún área. Mi función es servir, gestionar y ¿qué más? Manejar. Cambia el concepto. No soy el que mando, sino soy el que sirvo. El que sirvo. Ahora, podemos entender esta palabra servir no solamente en el servicio que hago al Señor. Vengo y limpio una silla, vengo y limpio o hago algún área o sirvo filmando, o sirvo cantando. Sino entender esta palabra servir en el sentido del que sirve una mesa, del que extiende una mesa, pone una mesa, aquel que sirve alimento, aquel que suministra y provee de comer. ¿Se entiende la diferencia? No el servicio del hacer, sino el servicio de lo que yo doy e imparto desde aquí y que tiendo una mesa. Aquel que pone a disposición de las personas el alimento necesario. Esa es nuestra tarea como administradores de la palabra. Y saben que para servir una mesa, la mesa, se necesita y se requiere excelencia. ¿Cuánto les gusta comer una mesa linda puesta? Norma nos pone unas copas re lindas y platos nuevos. Qué lindo que es, qué agradable que es comer. Parece hasta la comida más rica. Es agradable. Dios nos sirve también una mesa y quieren que nosotros también sirvamos ese estilo de mesa a la gente que tenemos abajo. No merecen menos. No le dé plato de plástico y envase si tiene los platos guardados allá. Saque del depósito lo mejor que tenga. Lo mejor que tiene es lo que el Espíritu ha depositado en su vida y en mi vida. Y ese servir la mesa justamente nos habla de alguien que se ocupa, que se preocupa, que se prepara, que está atento a todo lo que necesita. No es un improvisado. Usted cuando invita a alguien a su casa no improvisa, sino que prepara todo antes.
Nosotros debemos preparar la mesa espiritual que le vamos a dar para que la gente coma. Y muchas veces pasa el tiempo y podemos ser líderes, improvisamos, porque servimos tanto que nos olvidamos de servir la mesa. ¿Entienden la diferencia? Entonces corremos de aquí para allá, barremos, sacamos la tela de araña, cantamos, levantamos la ofrenda, guardamos todo, qué sé yo, y queremos servir una mesa. Estamos así. ¿Qué hay adentro? ¿Tuve tiempo para preparar la mesa? Seguramente que no, que faltó el tiempo. Y esa mesa se prepara con dedicación, se prepara con búsqueda de Dios, se prepara con tiempo, se prepara. Por eso, cuando los apóstoles empezaron toda la iglesia y empezó el mover después de que descendió el Espíritu Santo, dice que todos eran de un mismo sentir y todos estaban juntos, ¿vieron? Y que servían ellos las mesas. Dice la palabra que ellos iban y servían las mesas porque la gente estaba hambrienta, pero no de comida de verdad, ¿no? Y cada uno aportaba porque había necesidad. Entonces estaban todos juntos y comían y unánimes, con alegría, con sencillez de corazón, bla, bla, bla. Pero llegó un momento que los apóstoles dijeron, no está bien lo que hacemos. Nosotros no podemos seguir sirviendo las mesas y descuidar la mesa. Hay una diferencia entre las mesas y la mesa. Las mesas es el servicio. ¿Qué dijeron ellos? Elijan a 7 hombres llenos del Espíritu Santo, los primeros diáconos. Que ellos se encarguen de eso. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Nos vamos a abocar a 2 cosas. La oración y la palabra. Esa era la mesa de ellos. Esa fue la mesa que Dios quería. Y si ellos no se hubieran abocado a esa mesa, hoy no tendríamos la palabra y lo que tenemos para poder seguir administrando y suministrando a la gente. Qué importante que es. Si hay algo que un líder, un obrero, como todos ustedes, tiene que dedicar, ¿sirva al Señor? Sí. Pero su prioridad tiene que ser, ¿qué le voy a dar al que está conmigo? ¿Qué alimento le voy a dar? Corrí todo el día que no tengo tiempo y veo que saco y manoteo algo, o preparé primero, mi prioridad fue eso, y después las mesas. Las mesas, la diferencia. Las mesas de la mesa, diga, las mesas, la mesa. Por supuesto. Y en esto yo esta clase la estaba dando en estos días pasados y surgían preguntas de los alumnos en el instituto nuestro, ¿no? Que es la Escuela de Ministerio. ¿Qué pasa si yo dejo de servir las mesas y me aboco a eso? Entonces nadie sirve en esto, sería una mugre, todo, ¿no? Ahí entra otro principio que no me voy a detener eso, pero sí. Siempre nosotros tenemos que pensar que para poder pasar a la mesa en su totalidad, voy a seguir sirviendo las mesas, pero con alguien que me siga y enseñándole para que ese Timoteo que me sigue después quede haciendo esa tarea y yo pueda abocarme a esto. Así que esto no es para librarse de hacer cosas. Vamos a seguir haciendo todo, pero vamos a abocarnos a la mesa y vamos a capacitar a alguien que nos siga. ¿Se entiende? Eso sería para otro tema, pero solamente por una duda que surgió en esos días. El texto que quiero leer, 1 Corintios 2, 6, dice, en cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo ni con la de sus gobernantes, los cuales terminarán en nada. Más bien exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. En cambio, dice, o más bien, exponemos que el misterio de la sabiduría de Dios, esa sabiduría. ¿Quiénes pueden hacer eso? Los que han alcanzado madurez. Madurez. Por eso comienza diciendo el apóstol, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Qué se requiere para poder llegar a ese proceso? Madurez. Madurez. Ahora, nuestra tarea como líderes, pastores, obreros, encargados de distintas áreas, como les decía al principio, no es la de predicar sermones.
sino de exponer la sabiduría de Dios, como dice este pasaje. No es la de abrir la Biblia que dice, papá, busco la concordancia, 2 o 3 puntos, ya está, zafé. Eso lo hace cualquiera. Pero el maduro expone sabiduría de Dios. ¿Amén? El maduro. Exponer el misterio de la sabiduría de Dios. El Salmo 119 famoso dice, la exposición de tus palabras nos da luz y entendimiento al sencillo. La exposición de tu palabra que da luz y entendimiento al sencillo. Porque algunos dicen, yo no sé cómo hacerlo. Exponete ante Dios. Y cree que Él va a dar luz y va a darte entendimiento. Pero hay que empezar a hacerlo. Muchos tienen el temor, eso no voy a poder, no voy a entender. Y los no puedo, no sé. Y que son cosas que tenemos que erradicar de nuestro vocabulario y de nuestra mente. Para creer que si nosotros estamos con un corazón dócil y expuestos al Espíritu, el Espíritu nos va a enseñar toda la verdad. ¿Verdad? ¿Lo creemos? ¿Saben qué nos pasa? Nos falta practicarlo. El practicarlo. Nuestra tarea como pastores, líderes, el área que estén, no solamente es predicar sermones, sino exponer la palabra correctamente. Exponerla. Exponer es sacarle la luz. Es decir, bueno, acá saco a luz lo que está oculto, esa sabiduría que Dios nos ha revelado, la expongo. Pero para eso debemos estar alineados al Espíritu. Alineados. ¿Qué es estar alineado? Es seguir una línea. Eso significa, por eso ustedes por ahí han escuchado palabras como alineamiento, como impartición. Les doy un consejo, no las repitan si no las entienden. Tiene que ser con la convicción que da el Espíritu. Y cuando eso se hace por convicción y me las revela el Espíritu, las puedo decir. Porque si no, lo único que pasó es que cambié de vocabulario, nada más. Pero no entendí. Pero yo tengo que entender que exponer la palabra tiene que ver con estar alineado. Por eso es que ustedes saben cómo trabajamos nosotros como iglesia, digamos, central. Soltamos una palabra que lleva una guía, una línea. Entonces, todos estamos hablando de lo que creemos que el Espíritu nos está hablando en este tiempo. Y esa línea es un camino, es una dirección, es un trayecto, podemos decir, es un recorrido, es una ruta, es una vía. Hay miles de sinónimos, una cadena, una serie. Hay una línea. El alineamiento tiene que ver con una línea. Pero no solamente con una línea, sino con una secuencia. Digamos secuencia. Es un ordenamiento, es una sucesión, es una serie. ¿Vieron cuando vemos una serie? Es una secuencia de cosas. Vemos una serie en Netflix, bueno, y tiene esto, pero hay una secuencia de cosas y uno entiende lo que pasa hoy porque vio el de anterior, ¿o no? Y así, sucesivamente, para atrás y para adelante. Es un orden, es un ciclo, es una fase, es una etapa, es una continuación. Famoso, continuará. Y uno se queda con unas ganas de saber qué seguirá después. Y algunos de ansiosos se la ven toda corrida para ver en qué termina, ¿no? En qué termina. Secuencia. Por eso el alineamiento tiene que ver con una línea, con una secuencia y también con una consecutividad. ¿Qué quiere decir eso? Que va en orden, que se produce automáticamente después de, que está situado después de. Por eso también va a escuchar una palabra que usamos, estamos haciendo una construcción. Y alguno dirá, ¿qué? ¿Trajeron cemento, cal? Construimos pensamiento. Por eso es que es tan importante la construcción. Cuando hablamos de construcción es porque es una consecutividad, porque vamos hablando del Espíritu Santo como consolador, pero con la convicción que Él nos da, y vamos llevando un hilo. No son cosas dispares que ocurren así. Por eso es que hemos entendido también que cuando cantamos construyendo un pensamiento.
Cantamos canciones que no significa que tienen que decir las mismas palabras que predicó el pastor o la pastora o quien sea, pero que cantamos algo asociado. Porque si estamos hablando de esto y empezamos a cantar qué sé yo, la venida del Señor, creo que hay algo que no estamos entendiendo, ¿verdad? Porque no es que esté mal, no está mal, pero para otro momento, va a ser para otro momento. Pero eso es construcción. Por eso usted va a escuchar, algunos dicen, ¿por qué son tan monotemáticos que hablan tanto de lo mismo? Porque estamos construyendo. Y los cimientos tienen que ser tan firmes y tan sólidos que necesitamos que no haya dudas. Y de ahí partimos, ¿sí? Por eso la consecutividad que expresa justamente una acción, un proceso o estado que sigue o resulta de otro. También alineamiento tiene que ver con orden. Orden. Es la forma en que están colocadas las cosas, el orden, ¿verdad? O las personas en el espacio, o de sucederse los hechos en el tiempo cronológico, porque determinamos que empezamos hablando del espíritu y vamos siguiendo un orden para llegar a un clímax en diciembre. No es que en diciembre se termina el espíritu y no vamos a hablar más, pero es el ciclo que nos hemos trazado, ¿se entiende? Para que todos vayamos creciendo. Es como un niñito, usted no le da de como un churrasco cuando llora al mes, ¿verdad? Creo que las mamás sabemos eso. No le da tampoco una mamadera demasiado grande si tiene un mes, ni le da una leche común. Hay un orden de alimento que le va dando, proporcionando. Bueno, en cuanto a la palabra, nosotros tenemos que en el alineamiento quiere decir también orden, quiere decir, como decíamos, consecutividad, quiere decir secuencia, quiere decir línea. Por eso, cuando hablemos de alineamiento, recuerde estas cosas. Estamos siguiendo un orden. Estamos haciendo una construcción. Por eso, por lo que habló la semana pasada, por eso se habla esta semana de esto. El mes que viene hablamos otra cosa, pero no es que no tiene nada que ver, sino que hay una consecutividad. ¿Vamos entendiendo? Esto es fundamental, porque esta es la tarea, la función que cada uno de los pastores, obreros, líderes tiene. Y tiene que marcarse, y tiene que impregnarse de eso, tiene que internalizarse eso en nosotros, saber que ese es nuestro propósito. Por eso la función de cada uno tiene que ver con conducir. Ahora entramos en el papel nuestro. ¿Cuál es nuestro papel? Conducir. No empujar, no arriar, vamos. No, conducir. Fíjense que en Éxodo 13:22 dice que jamás la columna de nube dejaba de guiar al pueblo durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. ¿Qué hacía la columna de nube? Guiaba, conducía, guiaba al pueblo. Guiando al pueblo, Dios mismo guiando al pueblo. Éxodo 23:23, mi ángel te guiará, le dijo Dios, y a Moisés te introducirá en la tierra. Éxodo 24:12, el Señor le vuelve a decir a Moisés, sube a encontrarte conmigo al monte y quédate allí. Voy a darte las tablas con la ley y los mandamientos que he escrito para guiarlos en la vida. De nuevo, la guía siempre, esa es nuestra tarea. ¿Cuál es nuestra tarea? Guiar, conducir. Éxodo 33:12, Moisés le dijo al Señor, tú insistes en que yo debo guiar a este pueblo, pero no me has dicho quién enviarás conmigo. Hablando cuando él le insiste que si él no iba, él no quería saber nada, Moisés. Pero él mismo se titula como guía, como conductor del pueblo. Salmo 48:14. Este Dios es nuestro Dios eterno, Él nos guiará por siempre. Amén. Él nos guía. ¿Quién nos guía? Nuestro Dios. Salmo 23, todos lo sabemos. El Señor es mi pastor, nada me falta, o tengo todo lo necesario. Junto a tranquilas aguas me conduce, me guía por sendas de justicia, por amor de su nombre. Todo ese salmo es un cántico a lo que es la guía de Dios, que fue sobre el pueblo y que es sobre sus hijos. Jeremías 3:15,
le daré pastores, y acá entra más fuerte, que cumplan mi voluntad para que guíen con sabiduría y entendimiento. No es solamente guiar, conducir, bueno, vengan por acá que yo voy por acá. ¿A dónde vamos? No sé, pero vengan. Con sabiduría y entendimiento. Sé cómo quiero guiarlos. Sé cómo quiero guiarlos. Y entiendo por qué tengo que guiarlos. Eso es clave y fundamental. La gran pregunta es, ¿a dónde los conducimos, no? ¿Cómo los vamos a conducir? Y esto es lo que decía, en muchos lugares, tristemente, se conduce a la gente con la palabra, pero no se sabe a dónde. Se los pasea por todos lados, por toda la palabra, ¿no? Y van de una punta a la otra, y van por valles, pero no hay una conducción inteligente, no hay una conducción sabia. Acá queremos llegar, este es el lugar que queremos abordar. Y eso hace que el pueblo vague. Porque si hoy le predicás de Apocalipsis, mañana le predicás de Génesis, pasado mañana le predicás de un Salmo, y pasado mañana le predicás de otra cosa, vamos vagando. Como el pueblo de Israel, vagando. Damos vuelta. ¿Estamos siendo conducidos? Sí, pero dando vuelta. ¿Se entiende la diferencia? ¿Por qué construimos? ¿Y por qué debemos conducir en esa construcción, en ese alineamiento? Conducimos sobre una línea y esa línea la vamos a seguir porque creemos que es lo que el Espíritu Santo nos está marcando. Y en esa línea conducimos con sabiduría y con entendimiento, ¿sí? La tercera característica, aparte de conducir y formar, es formar. Gálatas 4:19. Queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, decía Pablo, hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Qué tengo que hacer yo? Bueno, les doy palabra, les imparto, total no me importa lo que pasa después. Yo tengo que preocuparme hasta que vea que algo aprendió. Esos eran los dolores de parto. Pero eso, no entiende nada, decimos. Y esos son los dolores de parto. ¡Qué cabezón! ¿No? Queremos abrirle la cabeza para que entienda, ¿no? Porque queremos formar en ellos la imagen de Cristo a través de la palabra que les ponemos, no a través de nuestra fuerza, de nuestra sabiduría. Recuerden que estamos hablando de la palabra que le impartimos a ellos. Entonces esa palabra tiene que tener el poder no solo de conducirlos, sino de formarlos. Debemos formar a la gente en Cristo. ¿A qué debemos formar? A Cristo en ello. Ese tiene que ser nuestro objetivo máximo. Porque cuando Cristo es formado en una vida, esa vida se reproduce en otra. Y va a formar a Cristo en otra. Por eso que eso no es fácil la tarea. Nadie le dice que hoy predican y mañana todos están formados. Ese proceso va a continuar. Es constante, no es consecuente, no podemos parar, no nos podemos achicar, no nos podemos deprimir, no nos podemos decepcionar. Un día la persona te va a decir sí, y al otro día la vas a ver allá. ¿Y qué hacemos los líderes inmaduros? Este no sirve para nada, lo dejamos ahí. No, lo recogemos y entendemos que no está maduro y lo volvemos a sufrir dolor de parto. Cuesta, ¿verdad? Duele. Pero qué satisfacciones. Jesús dijo que vería el fruto de su aflicción y quedaría satisfecho. Nosotros somos el fruto de la aflicción. Y diga, si nosotros pudimos ser transformados y formados y Cristo se forma en nosotros, ¿cómo no va a ser formado en el más duro que pensemos? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Y en tercer lugar, perfeccionar, que es una de tenemos que tener en cuenta nuestra función en todo lo que cada vez que impartimos la palabra, formar, conducir, perfeccionar. Fíjense en lo que dice Efesios 4. Él mismo constituyó, todos lo sabemos de memoria esto, ¿no? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Él mismo constituyó a todos, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Dios regaló estos dones, personas, estas gracias, ¿para qué? Para capacitar, para perfeccionar, dice la otra versión, al pueblo, para que ellos hagan la obra del ministerio.
Y ahí se cumple que yo me puedo abocar a la mesa porque otros están haciendo las mesas. Están haciendo ese aspecto a fin de capacitar. Si hay algo que nosotros tenemos que entender, que no solamente tenemos que conducir, formar, sino capacitar. ¿Cómo capacito a alguien si yo no me instruyo? ¿Cómo fluyo en el espíritu, en un cántico espiritual, si no hay depósito en mí, palabra en mí? Y pretendo hacerlo. La falta de respeto a Dios. ¿Cómo me puedo parar delante de dos personas, no importa que sean dos, y no poder entender que mi función es formar y perfeccionar a esa persona si no tengo depósito? Por eso yo los felicito, porque si están acá es porque entienden eso. Eso es importante. No dejen nunca de prepararse y capacitarse. Usted dirá, ¿y cómo hacen los que ya terminaron? Empiezan a enseñar. Y cuando uno enseña tiene que volver a estudiar. Tiene que volver a estudiar. Porque lo que entendí ayer, hoy a la luz del nuevo pacto es distinto. Y siempre estamos estudiando. Siempre estamos capacitándonos para poder capacitar y para poder perfeccionar. Y también tiene que ver con no solo con perfeccionar, sino con edificar. Esa es nuestra función. Con la palabra nosotros debemos edificar a los santos. Dice Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en Él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. ¿De quién está hablando acá? De la iglesia, de nosotros. Nosotros somos ese templo santo. Nosotros somos. En Él todo el edificio bien armado. Cada vez que impartimos palabra, nosotros edificamos. Cada vez que ministramos palabra, el asunto, ¿con qué edificamos? Como dice también el apóstol, con heno, con hojarasca, con paja o con material fuerte. Valedero, es lo que hay en el depósito, es lo que voy a usar para edificar, pero nosotros edificamos, podemos edificar bien o mal, pero edificamos. Nos contaba el apóstol Lara que él con toda la buena intención y con todo su amor se propuso hace muchos años levantar una capilla, un edificio, y lo hizo y dice que después, cuando quiso ir a que lo autorizaran, todo estaba mal. Porque él no era arquitecto, no era perito, no entendía nada. ¿Fue buena la intención? Sí, ¿quién puede cuestionar? Porque hay algunos que dicen, pero yo encima que vengo y lo hago. Pero encima que sacrifico mis horas. Pero no bastan las buenas intenciones. No basta su buena voluntad. Lo que acá sirve es qué tengo para impartir y que eso edifique al que me está oyendo. Eso es lo que vale, eso es lo que sirve y a eso queremos apuntar. Sigue diciendo el 22, en Él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. En Él ustedes son edificados. También nuestra responsabilidad y función como en el área que estemos es hacer crecer a la gente. Y usted dirá, no, esas obras, sí, es obra de Dios, del Espíritu, pero nosotros somos colaboradores en esto. Fíjense, dice 1 Pedro 2:2, deseen con ansia la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación. Deseen con ansia la leche pura de la palabra. Anhelar la palabra para hacer crecer a los otros, pero también para crecer yo. Yo necesito amar la palabra, querer la palabra y desear crecer. No es por ósmosis que viene, y yo porque lo recibo así, sino que debo desear esa leche pura de la palabra para crecer, el crecimiento. Otra de las características que tenemos para que nuestra función y nuestra responsabilidad es alimentar. Tiene que ver con esta, estableciendo una dieta equilibrada. Porque podemos o darle todo el tiempo dulce a los hermanos y están chochos. Pero cuando le plantás un churrasquito ya, ay no, dura esta palabra, mejor me voy. No es carne buena, mejor nos vamos.
pasa eso. Hay congregaciones, hay iglesias en todos lados que alimentan a la gente con chucherías, con chatarra, con comida, como dicen comúnmente, basura. Y eso los mantiene. Pero cuando se les quiere enseñar y trata de llegar a la médula y llevarlos a un paso más, no, yo estoy contento con todos los días chupetines. Pero no podemos comer, la realidad es que un niño no puede crecer con chupetines. Necesita ir en una dieta equilibrada. 1 Corintios 3:1 dice, yo hermanos no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido ni pueden todavía. Y le estaba diciendo a una iglesia llena de dones, llena de todo el fruto, de toda la manifestación del Espíritu, de todo hablar en lengua y todas las interpretaciones y todos los dones manifestados, le estaba diciendo a Pablo, inmaduros. Porque no tiene que ver una cosa, el fruto con el crecimiento que ellos tienen, con el don. Una cosa es el fruto. Y le está diciendo, ustedes son inmaduros. Entonces no nos confundamos, porque a veces pueden venir a mostrarnos, wow, qué dones, qué esto, qué aquello, manifestación externa que no la menospreciamos, pero eso no significa que haya madurez. Y la persona por allí manifiesta esos dones, regalos de Dios, que Dios se los dio, pero necesita seguir creciendo. Que no nos confundamos, tener un don no nos autoriza para no recibir instrucción, y mucho menos de nuestros pastores, nuestros líderes. Tenemos que seguir creciendo, digamos juntos, tenemos que seguir creciendo y alimentarnos, y con el alimento que yo recibo alimento al otro. Amén. Y por último, proveer entendimiento es una de las funciones que tenemos. Wow, miren que no es solamente abrir un papelito, ¿no? A ver, anoté 3 puntos. Es mucho más. Si nosotros pusiéramos en práctica todo esto, no nos alcanzaría la semana para preparar el mensaje o la célula o lo que tengamos que dar en la clase, en el momento que sea. Proveer entendimiento. 1 Corintios 14, ¿qué dice 6? Hermanos, si ahora fuera a visitarlos y le hablara en lenguas, ¿de qué les serviría a menos que les presentara alguna revelación, conocimiento, profecía, enseñanza? Aún en el caso de los instrumentos musicales, tales como la flauta o el arpa, ¿cómo se reconocerá lo que tocan si no dan distintamente sus sonidos? Y si la trompeta no da un toque claro, ¿quién se va a preparar para la batalla? Así sucede con ustedes. Miren la comparación que hace, ¿no? De los instrumentos que suenan, tienen que sonar separados, y así sucede con ustedes. A menos que su lengua pronuncie palabras comprensibles, ¿cómo se sabrán lo que dicen? Será como si hablaran al aire. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Y ninguno carece de sentido. Pero si no capto el sentido de lo que alguien dice, seré como un extranjero para el que me habla y él lo será para mí. Por eso ustedes, ya que tanto ambicionan dones espirituales, procure que estos abunden para la edificación ¿de qué? De la iglesia. ¿De qué está hablando acá? De ser claros en el mensaje que damos. Hay veces que uno quiere agarrarse la cabeza y los pelos y no sé qué más, porque no entiende lo que te quieren decir, pues dan tantas vueltas, que al final te quedaste allí y no entendiste lo que te quisieron enseñar o quisieron ministrar. Ser claros en el mensaje. Te hace la analogía entre los instrumentos, los que son músicos saben esto. Para saber qué es una flauta tienes que escucharla sola, la flauta. Para saber lo que es los otros instrumentos que dice, tenés que escucharlo solo para poder diferenciarlos. Obviamente cuando suenan todos en una armonía bárbara es otra cosa. Pero acá está hablando justamente el apóstol Pablo que muchas veces no captamos, dice, pero si no capto el sentido de lo que alguien dice. Qué importante que ser entendibles en lo que preparamos. Busquen en el diccionario, no come el diccionario, el mataburro. No entiendo una palabra, les va a pasar en las materias que van a ver. No entendí esta palabra, ¿para qué existe San Google? Chin, 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 chin. San Google te va a decir ahí nomás en la definición. Busquen un diccionario, si no tienen San Google, busquen en papel. A algunos les gusta más eso.
pero nos desasnamos. ¿Para qué? Para poder ser entendibles en lo que quiero decir, para poder explicar. Si yo digo alineamiento y no le expliqué lo que era alineamiento, para muchos les queda el entendimiento cerrado. ¿Qué habrá querido decir con alineamiento? Pero ahora sabemos que es línea, secuencia, orden, consecutividad, etcétera. ¿Entiende? Un ejemplo le doy, es entendibles en lo que tenemos que decir. Nuestras palabras tienen que llegar, que la persona se vaya diciendo, esto me habló el Señor. Y eso requiere pericia, tiempo, preparación. Es la mesa la que estamos preparando. Recuerden ese ejemplo, ¿no? Nehemías 8, voy terminando. Y los levitas, cuenta todos los levitas que eran, leían en el libro de la ley claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Fíjense en las 3 palabras. Claramente ponían sentido para que entendiesen. Leían con claridad el libro de la ley y lo interpretaban para que comprendieran, dice otra versión. Y otra dice, ellos leyeron el libro de la ley de Dios y explicaron parte por parte lo que significaba para que todos pudieran entender. De eso se trata. Yo no puedo ponerme a leer un texto y si yo no lo entendí, poder explicarlo. Pero parte por parte, como dice acá, leyeron el libro y explicaron parte por parte lo que significaba para que todos entiendan. No nos tenemos que conformar o creer que todos entendieron. Una vez se supone que todos entendieron, pero yo tengo que hacer lo posible para que con claridad, con precisión, me entienda la gente. Me entienda. ¿Ustedes me están entendiendo hoy? Bueno, de eso se trata. Entiendan lo que estamos diciendo, porque justamente de eso darle sentido. La Reina Valera dice, y es que la lectura de la ley se hacía con mucha claridad y se recalcaba todo el sentido, de modo que el pueblo pudiera entender lo que se escuchaba. ¡Wow! Eso habla de tiempo, de dedicación, de pericia, de excelencia y agréguele todos los adjetivos calificativos que quiera. De eso se trata. Para concluir, esa es nuestra tarea fundamental, es exponer el misterio de la sabiduría de Dios. Ahora, de tal manera que la iglesia lo pueda entender y pueda crecer y pueda avanzar hacia el propósito y alcanzar la madurez en Cristo. Eso nada más y nada menos es nuestra responsabilidad. ¿Cuántos la aceptamos? ¡Wow! ¿Saben por qué podemos aceptarla? Porque contamos con el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Porque contamos con la ayuda invaluable que es el que nos enseña, nos guía a toda verdad. Y también hay una oración que cada día tendríamos que hacer, cada uno el que está expuesto a ministrar y a impartir la palabra. Señor, alumbra los ojos del entendimiento. Señor, que los ojos de mi mente sean abiertos para yo entender y orar la misma oración, que los ojos de la mente de cada uno, de los que a mí me toca ministrar e impartir, sea iluminado. Para que ellos entiendan, para que comprendan, que la revelación llegue. Si hay una oración que tenemos que hacer es esa. En este tiempo. Hermanos, lo que se nos ha dado no es poca cosa, es administrar los misterios de Dios, la palabra, la verdad. No podemos hacerlo menos de lo que Él nos ha pedido. ¿Amén? Amén. Los bendigo en el nombre de Jesús. Lo grabamos para luego volverlo a pasar. Mucha comida, ¿verdad? Y qué lindo que es poder aprender. Cada día aprender más a perfeccionarnos, a conocer más de la palabra, a meternos, bucear en ella, para que el Espíritu Santo nos pueda revelar todo aquello que necesitamos para conducirnos y caminar juntos en este tiempo, entendiendo la palabra que el Señor nos está dando. Amén. Yo los invito a que cada uno prepare su ofrenda, lo que ha preparado en su casa, a lo mejor ya de antemano para darle al Señor sus ofrendas, sus diezmos, y incline su rostro y
Señor, te damos gracias.